Noticias que vienen a confirmar pues, esas antiguas profecías que estaban escritas en la Biblia. Nosotros hemos querido titular hoy la conferencia de esta manera: Victoria hoy, Armagedón mañana. Esto veréis al final de la conferencia cómo pues, traemos una noticia que bueno, va a ser pues, una ocasión de poder descorrer el velo un poco y poder anticipar cómo seguramente va a ser ese Armagedón y también pues, ese Gog y Magog. Vamos a poder pues, ver una de las razones posiblemente que lleven a las naciones a esas escenas finales. Nosotros vamos a hacer hoy un repaso de las noticias que han acontecido pues, en relación sobre todo con el tema de Medio Oriente. Bueno, como siempre, pues empezamos con este titular, este, que ya os hemos traído más de una vez, en donde vemos pues, este domo de la roca, esta mezquita de la roca, y ponemos lo siguiente: Estados Unidos y Occidente ya están trabajando para doblegar al mundo y ayudar a Israel a vencer al Islam y a construir el tercer templo en Jerusalén, para que el Papa lidere el nuevo orden mundial desde allí. Bueno, aquí, como siempre, os dejamos la profecía de Daniel 11, versículos 40 al 45, explicada, donde podéis ver pues, cuál es el planteamiento profético que estaba pues, marcado desde hace tanto tiempo, desde hace 2600 años. Desde luego, Estados Unidos y Occidente pues, se ha venido preparando para traer un nuevo orden mundial que liderará el papado desde el tercer templo de Jerusalén. Estados Unidos y Occidente, estas naciones que hoy en día parece que tienen la sartén por el mango, y realmente la tienen, pues se han estado preparando, desde luego. Vamos a ver, en primer lugar, un vídeo donde veremos unas declaraciones de una persona norteamericana, un señor pues ya mayor, que habiendo conocido pues, la historia de estos últimos tiempos de Estados Unidos, se da cuenta, siendo un americano típico, que Estados Unidos ya no es el bueno de la película. Veremos en este pequeño vídeo donde se explica cómo pues, Estados Unidos a día de hoy se ha quitado la careta y está pues, ya mostrándose en ese papel que ya estaba profetizado que haría en el final de los tiempos, ese papel de segunda bestia que vendría a traer el nuevo orden mundial, que daría y pondría a los pies del papado cuando fuera el momento, la primera bestia, el papado. Vayamos a ver este vídeo y luego lo comentamos un poco. Están despertando. When I was growing up, we were led to believe that the United States were the good guys, the heroes, that we had God on our side. Now, as I sit here at 65 years of age and watch what's going on, I can categorically say we are not the good guys. We're in fact the bad guys. We're not heroes. We're the villains. Fact of the matter is, there could be an argument made for us being fucking terrorists. Eso no lo dice un activista, lo dice un estadounidense medio, y refleja algo mucho más profundo. La hegemonía cultural de Estados Unidos está volando por los aires. Durante décadas, Washington no solo invirtió en armas, invirtió en relato. Hollywood, la televisión global, las universidades, los think tanks, la industria cultural, las ONG alineadas con su política exterior. Todo un ecosistema diseñado para instalar una idea simple en medio planeta. Estados Unidos no solo era poderoso, era moralmente superior, el defensor de la democracia que salvaba al planeta cuando todo se torcía. Pero Vietnam, Irak, Afganistán, Guantánamo, Abu Ghraib. Cada guerra fue dejando grietas en el mito. Y entonces llegó Trump y le arrancó la máscara al demonio. Lo que antes se justificaba con discursos sobre derechos humanos, ahora se dice sin disimulo. Petróleo, poder, sanciones y bombardeos preventivos.
La hegemonía cultural de un imperio depende de algo muy frágil, que incluso sus víctimas crean en su relato. Pero hoy cada vez más gente empieza a ver lo evidente, que el imperio no era el héroe de la película, sino el villano. Y los imperios no caen solo cuando pierden guerras. Bueno, Estados Unidos, cuando conocemos su historia, desde luego, pues uno se da cuenta que ha sido una máquina perfecta, que se ha ido armando a lo largo de los años, ha ido pues preparándose esa nación para cumplir ese papel tan importante que debía de ejercer en este final de los tiempos, el papel de la segunda bestia, el que va a traer el nuevo orden mundial. Mientras se ha ido preparando este país, pues bueno, se ha ido acompañando esa preparación con una serie pues de políticas que han ido pues en fin, llegando a influir en la mayoría del mundo, a través de la cultura, a través pues, de tantas cosas. Bueno, hoy en día pues eso ya no hace falta. Hoy en día Estados Unidos pues ya lo que hace es ya poner encima de la mesa su papel militar, su papel de fuerza bruta para ya acometer las últimas escenas para traer este nuevo orden mundial. Se ha ido preparando durante muchos años y ahora pues ya toca lo que toca. Ahora tocaba que surgiera un Donald Trump y que con su desparpajo pues, movilizara las fuerzas militares de Estados Unidos pues, para imponer la ley del más fuerte. Esto es lo que están haciendo y para esto se han preparado. La siguiente noticia que os traemos es esta. Se está quedando Estados Unidos sin munición. Un informe alerta del ritmo de gasto de armas en Irán. Bueno, vamos a leer este artículo, pero desde luego ya veremos que este planteamiento para nada es así. Estados Unidos se ha estado preparando, como decíamos, todos estos años y ha hecho un gran acopio, evidentemente, de armamento y de munición. Nos dice el Pentágono quemó municiones por valor de 5.600 millones de dólares solo en el primer fin de semana. Los expertos alertan del riesgo de dilapidar los recursos. En respuesta a preguntas de The Washington Post sobre el estado de los inventarios de armas de Estados Unidos, Sean Parnell, el portavoz principal del Pentágono, emitió una declaración diciendo que el Departamento de Defensa tiene todo lo que necesita para ejecutar cualquier misión en el momento y lugar que elija el presidente y en cualquier plazo. Bueno, pues las declaraciones son clarísimas y uno pues ya intuye, no hace falta ser muy listo para darse cuenta que Estados Unidos ha empezado a cometer desde ya hace unos años estas últimas escenas de este mundo, ¿no? De este nuevo orden mundial que se quiere traer, pues con todo el acopio de armas y de munición pues, que han sido capaces, con lo cual todo esto no se les va a acabar mañana, eso está clarísimo. Vayamos a ver ahora también un vídeo en donde veremos cómo también se remarca cómo Israel está debilitándose económicamente por esta guerra que ha iniciado. Vayamos a ver el vídeo. Bueno, el caso de Israel pues es algo diferente del de Estados Unidos. Desde luego Israel está haciendo un gran esfuerzo económico para sostener esta guerra que bueno, ya lleva tiempo pues, en marcha en todo Medio Oriente, especialmente pues, en la zona de Gaza y también pues, en la zona del Líbano y ahora pues, en la zona del Irán. Bueno, Israel sabemos que en su esfuerzo por acometer esta misión de conseguir el Gran Israel, pues va a quedar debilitado, va a quedar fuertemente debilitado. De momento, sin embargo, todo apunta que ellos de momento tienen fuelle para todavía tiempo.
Pero bueno, desde luego Israel de toda esta situación va a salir mal parado. La siguiente sección que os traemos hoy es esta. Estados Unidos y Occidente están dando alas a Israel para que construya el tercer templo. Bueno, pues veamos estas noticias. 8 países musulmanes condenan el cierre de la mezquita de Al-Aqsa. Esta noticia de esta semana dice 8 países árabes e islámicos han condenado enérgicamente a Israel por mantener cerrada la mezquita de Al-Aqsa durante los últimos 12 días, durante el sagrado mes de Ramadán. Al respecto, Al-Jazeera.com informa: Qatar, Jordania, Indonesia, Turquía, Pakistán, Arabia Saudita, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos emitieron el miércoles una declaración conjunta rechazando las restricciones a los fieles palestinos en la ciudad vieja de Jerusalén. Los ministros de Relaciones Exteriores describieron la medida como una clara violación del derecho internacional y del estatus histórico del sitio sagrado. Subrayaron que Israel no tiene soberanía sobre Jerusalén ocupada ni sobre sus lugares de culto islámicos y cristianos. Bueno, pues ya vemos, ¿no?, como Israel, pues una semana más, sus intenciones, ¿no?, de hacerse con esa explanada, de construir ahí el tercer templo, y bueno, poco a poco pues va minando a los musulmanes. En esta ocasión vemos como pues varias naciones musulmanas se han quejado de todo esto, porque ya se están dando cuenta, evidentemente, de que, en fin, las intenciones que tiene Israel en todo esto. También esta noticia: Irán advierte del plan israelí contra la mezquita de Al-Aqsa. Bueno, pues ya Irán, hay voces que directamente acusan a Israel de querer destruir esas mezquitas, la explanada de las mezquitas, y construir ahí pues el tercer templo de Jerusalén, con la excusa pues de algún misil iraní pues que caiga en la explanada, pues cometiendo un acto de falsa bandera. Vayamos a ver lo que nos dice esta noticia. Dice: según la agencia, un funcionario informado del Ministerio de Inteligencia de Irán afirmó que Israel prepara una operación basada en la táctica conocida como de bandera falsa, que implicaría el uso de drones o misiles para atacar el recinto de la mezquita en vísperas del día de Quds, día de Jerusalén. El responsable sostuvo que mediante este plan Israel busca provocar a musulmanes y árabes contra Irán, especialmente en un momento en el que el país mantiene su resistencia frente a la agresión estadounidense e israelí y aumenta su popularidad en el mundo islámico. Bueno, pues ya se huelen que realmente Israel está buscando, con la excusa en fin, de un misil iraní caído en la explanada, bueno, pues están buscando la excusa pues para acabar de destruir todo aquello y construir el tercer templo, bueno, en un atentado pues de falsa bandera, según los acusan los iraníes. Bueno, van saliendo pues noticias cada vez más intensamente, cada vez con más frecuencia, que están hablando, ¿no?, acerca pues de la intención de Israel de construir, donde está la explanada de las mezquitas, pues el tercer templo. Esto es algo que antes prácticamente no se escuchaba en ninguna parte y ahora cada vez más, pues más personas están hablando de ello. En este caso, pues este youtuber, ¿no?, el Bakari anda suelto en Israel, pues decía esto: ¿qué pasaría si el llamado anillo de fuego logra su objetivo? Bueno, el anillo de fuego, los israelíes se refieren pues a que están rodeados pues de estos enemigos, ¿no?, de Hezbollah en el Líbano, de Hamas en la Franja de Gaza, las milicias proiraníes en Irak y Siria y los hutis en Yemen. Bueno, pues este anillo que según ellos ha creado Irán alrededor de Israel para destruirlos, bueno, pues este youtuber se pregunta qué pasaría, ¿no?, pues si alguno de estos misiles que lanzan, alguno de estos torpedos, pues llegara a impactar en la explanada de las mezquitas. Bueno, pues esto es un run run que cada vez se está escuchando más y desde luego pues es muy posible que todo esto vaya en esta dirección. También os traemos noticias que explican esto, ¿no?, que Estados Unidos y Occidente están dando alas a Israel para que construyan el Gran Israel, debilitando al Islam opositor. Esta es la intención que tiene pues Estados Unidos y Occidente, estimular a Israel para que acometa esa misión que ellos han estado acariciando largamente, y de esta forma pues desactivar toda la oposición musulmana y que se pueda en última instancia construir ese tercer templo donde se va a posicionar el Vaticano cuando sea el momento. Bueno, pues situación de Gaza, para empezar, veamos esta noticia. Ataques israelíes dejan 12 muertos en la Franja de Gaza. Uno de los bombardeos golpeó a un vehículo policial, matando a un coronel y 7 agentes.
el otro golpeó un campo de refugiados. Entre las víctimas hay un niño. Nos dice un director de la policía de Gaza, y 7 agentes murieron en un ataque lanzado por las fuerzas de defensa de Israel este domingo contra un vehículo policial en el centro de la franja, informaron fuentes del hospital Mártires de Al-Aqsa. Bueno, el nombre que le pusieron a este hospital desde luego es significativo. Ya sabéis pues que todo el mundo musulmán sabe perfectamente de las intenciones de Israel de construir el tercer templo y por tanto ellos también luchan contra eso, por supuesto. Sigue diciendo a dónde llegaron los cuerpos y confirmó luego el Ministerio del Interior gazatí. Otro bombardeo dejó 4 muertos en el campo de refugiados de Nuseirat. Bueno, pues el goteo de muertos no cesa en Gaza. Este es un conflicto que sigue pues bien vivo en esa zona. También en Cisjordania pues siguen los asesinatos por parte del ejército y de colonos israelíes contra pues los habitantes palestinos que viven ahí. Nos dice pues en esta noticia de esta semana: padre, madre, 2 hijos. Cisjordania llora a los Bani Odej, asesinados a tiros por Israel. La familia regresaba a casa tras romper el ayuno del Ramadán, cuando fue atacada por soldados que dicen se sintieron amenazados. Los críos tenían 5 y 7 años, uno de ellos con necesidades especiales. 2 niños más sobrevivieron. Bueno, pues aquí veis la imagen, ¿no?, de uno de los hijos que sobrevivió despidiéndose pues de su familia, ¿no? Bueno, unas escenas que una vez más, si esto pasara en Occidente, pues todo el mundo clamaría al cielo y esto no se permitiría en absoluto. Pero en estos países parece que, en fin, la veda está abierta y no importa nada. Son los malos de la película para muchos y hay que darles fuerte. Bueno, pues es lamentable, ¿no? Todas estas personas que están haciendo todo esto van a pagar también su precio delante de Dios, por muy israelíes y por muy pueblo de Dios que se consideren. Realmente lo que están haciendo es un auténtico crimen, es una auténtica aberración. Pero es lo que vemos hoy en día. Es típico pues del final de los tiempos, es lo que ya se había profetizado. También esta noticia: Israel prepara una posible operación terrestre a gran escala en el sur del Líbano, en plena escalada con Hezbollah. Primeros contactos para la negociación entre Israel y Líbano sobre una escalada paralela a la guerra en Irán. Bueno, pues Israel cada vez pues, va creciendo en su intención de invadir por tierra lo que es el sur del Líbano. Ya sabéis que en esa intención que tiene Israel de construir el Gran Israel, pues eso implica la parte sur del Líbano. Por tanto, todo esto pues, está avanzando con una gran intensidad. Nos dice la noticia: mientras se intensifica el cruce de ataques entre Israel y Hezbollah y el ejército israelí refuerza su frontera del norte y prepara una posible operación terrestre a gran escala en el sur del Líbano, los 2 países tantean el terreno diplomático para una negociación destinada a frenar la escalada o a discutir el día después. Bueno, ¿estarán en negociaciones o no estarán en negociaciones con el gobierno del Líbano? Bueno, pero la cuestión es que Israel poco a poco va destrozando el sur del Líbano con la intención clara de que esas gentes, como veremos después, que viven ahora mismo ahí, pues no vuelvan a sus casas y todo aquello quede a disposición del Gran Israel. Veámoslo en esta noticia. Dice: Israel asegura que impedirá el regreso de centenares de miles de residentes al sur del Líbano hasta que vea garantizada su seguridad. Y nos dice, sin embargo, Katz amplía el alcance de la operación y fija como objetivo que quede vacío el territorio al sur del río Litani. Ya sabéis que eso está pues, en el Líbano, ubicado a 30 kilómetros de Israel y que representa el 10% del país. Es una zona donde las bombas y las órdenes de desalojo israelíes ya han provocado una huida generalizada y donde la mayoría de habitantes son musulmanes chiíes. Precisamente, la base social de la organización política y armada Hezbollah. Bueno, pues Israel está desalojando toda esa zona desde hace ya días y su intención, como vemos en este artículo, es que todas esas gentes pues no vuelvan a sus casas y todo aquello pues vaya quedando a disposición del Gran Israel. Aquí veis pues al líder de lo que es el grupo Hezbollah, es este Naim Qassem, y lo veis aquí en un acto de hace ya un tiempo con la mezquita de la Roca detrás. Bueno, ellos evidentemente también están luchando pues, para
impedir que Israel construya en esa explanada el tercer templo. Para ellos es el tercer lugar más sagrado del Islam, de su religión, y su intención pues, es dar su sangre para defender eso. Bueno, todo esto va a conllevar también un gran sufrimiento para todos. Desde luego, el mundo ha llegado a una encrucijada en donde, por una cosa o por la otra, todo nos lleva a una gran conflagración bélica que realmente va a tener consecuencias no solo en el campo de batalla, sino también pues, en la economía, en fin, en tantas cosas que van a acabar afectando a las gentes de este mundo. Se nos viene realmente una gran crisis por delante, de eso no hay ninguna duda. Bueno, hoy mismo también nos hemos enterado pues, de la noticia de la muerte de este dirigente iraní. Bueno, abríamos la sección, esto es una noticia de ya hace unos días, veamos primero esta noticia. Irán recomienda a Trump que tenga cuidado para no ser eliminado. La nación no tiene miedo de sus amenazas vacías. Decía precisamente Ali Larijani, que es, en fin, el jefe del Consejo Supremo de Irán, el que dirige pues, todas las políticas acerca de la guerra y de tantos aspectos de la nación iraní. Bueno, pues este dirigente, el líder de la nación en el ámbito político, pues levantaba el dedo, como vemos aquí, y bueno, pues expresaba esta amenaza hacia Trump, ¿no? De que tuviera cuidado de no ser eliminado. Bueno, pues parece que el que ha sido eliminado, desgraciadamente, para él y su familia, pues ha sido el mismo, ¿no? Nos dice aquí, la nación no tiene miedo de sus amenazas vacías, ha dicho Larijani en sus redes sociales, en respuesta a las últimas amenazas de Trump contra el país, al afirmar que Irán será golpeado 20 veces más fuerte por Estados Unidos si bloquea el paso de petróleo a través del estrecho de Hormuz. Así, Larijani ha recalcado que incluso otros más grandes que Trump no lograron eliminar a la nación iraní. Tenga cuidado, no sea usted el eliminado, le ha advertido el que fuera principal asesor de seguridad de Ali Khamenei. Bueno, pues las amenazas de Ali Larijani, este líder de Irán, pues se han acabado porque hoy mismo Israel, pues en un ataque de estos quirúrgicos, pues ha acabado con su vida. Nos dice la noticia que ha salido hoy lo siguiente: Israel apunta de nuevo a la cúpula de Irán y da por muerto al jefe de seguridad, Ali Larijani. Esta noticia es de hoy. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán? Bueno, pues es uno de los órganos más importantes del poder en Irán y se encarga de diseñar la política de seguridad y defensa, tomar decisiones sobre guerra, inteligencia y estrategia militar, coordinar al ejército, la Guardia Revolucionaria y los servicios de inteligencia y supervisar temas clave como el programa nuclear. En pocas palabras, es el centro donde se decide cómo Irán se protege y responde a las amenazas. Bueno, pues el líder de este Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán pues era Larijani, que ha sido asesinado hoy. Bueno, desde luego pues ha sido un golpe duro, ¿no?, para Irán, no hay duda de eso. Nos dice acerca de Larijani, fue el negociador principal del programa nuclear, también tenía pues mucho conocimiento acerca de todo este tema. Defendía una línea dura, pero negociadora. Mantuvo influencia política clave después de que se anularan pues, las negociaciones. Participó en decisiones estratégicas, aunque no técnicas. Bueno, él no era un técnico nuclear, pero dirigía las negociaciones. También esto, según el New York Times, esto está sacado del Wikipedia, Larijani ha estado dirigiendo Irán desde enero de 2026 y fue el encargado de aplastar con fuerza letal las recientes protestas que exigían el fin del régimen islámico. Bueno, pues este dirigente de Irán, pues por lo visto ha sido eliminado, con lo cual pues siguen descabezando al régimen iraní. Bueno, pues Israel y Estados Unidos demuestran una vez más pues una capacidad y una efectividad impresionante. Para bien o para mal, pues su tecnología desde luego es muy superior a la de sus enemigos actuales. Vayamos a ver ahora un vídeo acerca del anuncio de esta muerte que ha acontecido hoy mismo. Última hora, Israel asegura haber matado en un bombardeo al secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani. Enviada especial de Radio Nacional en Estambul, Aurora Moreno, buenos días.
Buenos días. Sí, el ataque de Israel ha asestado un duro golpe al régimen al eliminar a Ali Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, mano derecha del anterior líder supremo, Ali Jamenei, y uno de los responsables de la represión de las protestas del pasado mes de enero. También habría muerto el jefe de la fuerza paramilitar Basij, dependiente de la Guardia Revolucionaria, Golan Reza Soleimán. Lo confirmaba el ministro de Defensa hebreo, Israel Katz. Larijani y el comandante Basij han sido eliminados y se han unido en las profundidades del infierno a Jamenei y a todos los miembros neutralizados del eje del mal, dice Katz. Larijani era el objetivo de mayor rango desde la muerte del ayatolá Jamenei. Duro golpe, como decimos, a las estructuras de mando iraníes tras una noche y una madrugada de bombardeos que han alcanzado igualmente otras instalaciones militares en ciudades como Shiraz y Tabriz. Teherán, de momento, no confirma las muertes de Larijani ni de Soleimán. Bueno, pues vaya lenguaje una vez más, ¿no? Este dirigente militar israelí, pues mandando tanto a Ali Jamenei como pues a este dirigente iraní al infierno, a las profundidades del infierno, dice que los han mandado. Bueno, desde luego lo que está claro es que todos estos personajes israelíes que están causando pues toda esta mortandad, desde luego al cielo no parece que vayan a ir tampoco. Es decir, a veces el ser humano tiene una forma de razonar y de actuar absolutamente enloquecida. ¿Cómo alguien, acometiendo este tipo de actos contra lo que es la humanidad más básica, pretende estar en sintonía con Dios? Esto es algo que a día de hoy ya no toca en absoluto, ni este Israel, ni este tercer templo, ni nada de lo que están intentando hacer ahí, mucho menos que el Papa se instale en Jerusalén y que dé la bienvenida al anticristo. Todo esto es evidentemente algo que no toca y que está movido por el ángel caído, no por el Dios de la Biblia. Bueno, ellos están enceguecidos en todo esto y difícilmente se los va a convencer de otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, al menos pues denunciar y que la gente pueda entender qué está sucediendo y que al menos cada uno a nivel personal podamos escoger el bando correcto, porque si no, andamos listos. La siguiente noticia es esta. Irán comienza a colocar minas en el estrecho de Hormuz, punto estratégico en materia energética, según fuentes. La colocación de minas aún no es extensa, con unas pocas decenas instaladas en los últimos días, dijeron las fuentes. Pero Irán todavía retiene entre el 80% y el 90% de sus pequeñas embarcaciones y barcos colocadores de minas, dijo una de las fuentes, por lo que sus fuerzas podrían, en teoría, colocar cientos de minas en el canal. Trump también dijo durante una conferencia de prensa el lunes que el estrecho de Hormuz va a permanecer seguro. Tenemos muchos barcos de la Marina allí. Tenemos el mejor equipo del mundo inspeccionando en busca de minas. Bueno, ahora pues parece que el foco se está centrando especialmente en el estrecho de Hormuz, por toda la situación que todos sabemos, ¿no? Por el tema del petróleo. Bueno, han atacado petroleros esta semana, se nos decía en esta noticia, petroleros con banderas de Malta y Grecia arden tras presunto ataque de Irán en el Golfo Pérsico. Autoridades de Irak rescataron a 38 tripulantes de 2 petroleros incendiados tras un ataque en el Golfo Pérsico. Se reporta al menos un muerto y las primeras investigaciones apuntan a que fueron atacados con explosivos por embarcaciones iraníes. También hoy mismo vemos esta noticia. Israel lanza una nueva ofensiva contra Irán y Líbano y un nuevo buque atacado en Hormuz. Lo último de la guerra, dice. La Agencia Británica de Operaciones Comerciales Marítimas, que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, alertó este martes de un nuevo ataque contra un buque cisterna de bandera no identificada cerca del estrecho de Hormuz, unas 23 millas náuticas al este de la ciudad emiratí de Fujairah. Desde el 28 de febrero, cuando empezaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, UNCTO ha registrado alrededor de una veintena de incidentes alrededor del estrecho de Hormuz, por donde en tiempos de paz circula el 20% de crudo y del gas mundial, que vive una drástica caída de su tráfico. Bueno, pues esto es lo que está aconteciendo en el estrecho de Hormuz. Hay un toma y daca, pero todo esto resulta en una parálisis total del tráfico de petróleo y de grandes petroleros. Bueno, a excepción de algunas naciones, como veremos, que pidiendo permiso a Irán y siendo aliadas de Irán, o al menos no siendo enemigas de Irán, pues están obteniendo ese permiso y están pudiendo circular. Nos dice también en esta noticia, el petróleo se dispara más del 45% desde el inicio de la guerra
mientras Irán mantiene un bloqueo selectivo de Hormuz. Selectivo porque, bueno, lo que acabamos de explicar ahora. Nos dice, Irán está utilizando ataques en esta vía marítima para generar un caos sin precedentes en el comercio energético, como respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel. Nos dice, el precio del petróleo supera los $105 por barril de Brent, la referencia europea, este lunes, y se dispara ya más del 45% desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. El bloqueo selectivo que Teherán ha impuesto en el estrecho de Hormuz, la vía por la que transita una cuarta parte del crudo que se consume en el mundo, está obligando a los compradores de energía a negociar para garantizarse un tránsito seguro de la mercancía y ha empujado a Estados Unidos a reclamar ahora la ayuda de otros países para garantizar una reapertura que en el mejor de los casos podría tardar semanas en producirse. En el mejor de los casos, dice, bueno, si todo esto se detuviera ahora, o al menos pues Estados Unidos pues obtuviera una victoria clara frente a Irán, pero aún así pues la inestabilidad seguiría todavía semanas, se nos dice aquí. Bueno, pues todo esto va a repercutir evidentemente en un alza de precios generalizada y por tanto en crisis económica. Acaba diciendo la noticia esto, en la tercera semana ya de conflicto, Irán sigue utilizando ataques en esta vía marítima para generar un caos sin precedentes en el comercio energético. El temor entre los armadores es evidente tras los ataques que 3 buques sufrieron la semana pasada, en el Golfo Pérsico y en el Estrecho. El transporte marítimo y los mercados energéticos están señalando que el riesgo de una interrupción prolongada es sin duda significativamente mayor que en cualquier momento de las últimas décadas, apunta a Bloomberg Rahul Kapoor, de SP Global Energy. Los países asiáticos, grandes consumidores de energía, han empezado a negociar con Irán para poder transitar esta vía marítima. Bueno, pues países como China están consiguiendo pues, que los barcos que se dirigen a ese país, ¿no? Pues puedan circular sin la intervención de Irán. En fin, todo apunta a que realmente pues, vamos a una situación económica complicada. También esta noticia, Estados Unidos presiona a sus aliados y a China para reabrir el estrecho de Hormuz. Israel ataca al Líbano e Irán, que bombardea objetivos en varios países. Bueno, pues hemos visto también cómo Estados Unidos ha exigido, ¿no?, que varios países, entre ellos China, pues colaboren en la protección del estrecho de Hormuz. De momento no han obtenido respuesta. Esta noticia también, cómo un radar destruido en Oriente Próximo puede terminar alterando el equilibrio nuclear entre Corea del Norte y Corea del Sur. Bueno, en este artículo, que os hemos seleccionado un trozo, pues se plantea la cuestión de que realmente Estados Unidos, que sus ojos pues son estos radares carísimos que tiene desplegados por toda la zona de Medio Oriente, y como estos radares han sido destruidos, algunos de ellos por esos, esos artefactos iraníes, ¿no?, esos drones iraníes, bueno, pues se estaban planteando, y de hecho se ha hecho, pues de trasladar algunos de estos radares que están desplegados en la provincia de Corea, otro punto caliente del planeta, ¿no?, porque ahí tenemos a Corea del Sur y Corea del Norte siempre a la greña. Bueno, pues todo esto plantea el artículo pues que no sea, en fin, un punto de inflexión para Estados Unidos, que no se quede sin esos radares, que Estados Unidos no se haya pues lanzado a una operación que le va grande. Bueno, una vez más, tal como decíamos antes, ¿no?, realmente Estados Unidos se ha estado preparando para todo esto y no tiene la pinta de que vaya a claudicar a medio camino. Ellos tienen trazado el crear ese nuevo orden mundial y lo tienen todo a punto para ir haciendo sus jugadas, desde luego. Bueno, aquí os dejo el artículo por si lo queréis leer, en donde pues veis cómo se están haciendo esos traslados de un sitio a otro. Este artículo también, la Guardia Revolucionaria iraní amenaza con perseguir y matar a Netanyahu. Seguiremos persiguiendo sin descanso, afirmó el cuerpo militar en un comunicado replicando por agencias iraníes, en el que también acusó a Israel de ser responsable de los ataques contra infraestructuras estratégicas del régimen. Bueno, pues la Guardia Revolucionaria iraní amenazando pues con acciones, de guerra, pero también terroristas. Y veamos cómo realmente todo esto del terrorismo está cada vez creciendo más en boca de todos, ¿no?, porque se están aconteciendo pues hechos en relación a esto que cada vez son más alarmantes.
Vayamos a ver las noticias que os traemos, ¿no? En primer lugar esta. Aumentan los ataques contra objetivos judíos en Europa. Expertos alertan de mayor amenaza terrorista. Cada vez salen a la luz más planes para atentar contra sinagogas en Europa. Expertos en islamismo advierten de que el nivel de amenaza es actualmente alto debido a la guerra en Irán y el conflicto en Oriente Próximo, y alertan incluso de una nueva ola de radicalización. El régimen de los mulás iraníes ha construido una red muy organizada, explica Schoenbach. Tienen sus propios agentes que a menudo están conectados con las embajadas. También cuentan con agentes independientes que han sido entrenados por la Guardia Revolucionaria. Además, han perfeccionado un sistema mediante el cual encargan asesinatos por encargo. Esto funciona a través de crimen organizado y de pequeños delincuentes. Bueno, siguiendo con este tema, ¿qué se sabe de Al-Shatt al-Yamim, el nuevo grupo terrorista islámico que está detrás de los 3 ataques a sinagogas en Europa? Esta pasada semana se han registrado 3 ataques antisemitas, distintos en 3 puntos de Europa. El lunes una bomba explotó en una sinagoga en Lieja, Bélgica. El miércoles se registró otro ataque en Grecia. Y este viernes un incendio provocado afectó a una sinagoga en Rotterdam, Países Bajos. Tras estos incidentes aparece el nombre de una misteriosa y nueva organización, Al-Shatt al-Yamim. Poco se sabe de ella y de hecho nadie había oído nada de ella hasta esta semana. Se trataría de un grupo terrorista chiita, cuyo nombre se traduce como la gente de la derecha, pero no en un sentido político, sino en la acepción árabe de derecha, como sinónimo de correcto o justo. Tras el ataque en la sinagoga de Lieja, el grupo difundió un vídeo que dice: «En nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, avanzad, seáis ligeros o pesados, y luchad con vuestras riquezas y vuestras vidas por el camino de Dios. Dios Todopoderoso ha dicho la verdad». Bueno, todo esto pues del terrorismo en Europa, desde luego, y en Occidente, que ya hace tanto tiempo se estaba hablando en este canal, pues está cada día más, en fin, a la vuelta de la esquina, y desde luego pues es algo de lo cual vamos también a padecer, porque todo esto pues, en fin, va a ser una realidad pues también pronto, ¿no? Todos estos ataques al mundo islámico no va a salir gratis, desde luego, y siempre, y como siempre, pues van a pagar justos por pecadores, porque los que están apretando el botón de estas situaciones, pues seguramente pues no les van a llegar estas bombas, ¿no? Les va a llegar a la gente de la calle. Pero en fin, es lo de siempre. Esta otra noticia también: explosión sacude una escuela judía de Ámsterdam en lo que el alcalde califica de ataque selectivo contra la comunidad judía. Pues vamos viendo cómo todo esto va creciendo por todos lados, también en Estados Unidos. Un hombre armado empotra su vehículo contra una sinagoga en Michigan. El tirador ha sido abatido por las fuerzas de seguridad. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han vinculado este suceso con la guerra contra Irán, pero todo apunta evidentemente que tiene relación. FBI investiga supuesto plan de Irán para atacar California. El presidente Donald Trump dijo que presuntas células iraníes intentarían realizar un ataque sorpresa con drones contra este estado. Bueno, pues también en Estados Unidos cada vez pues, se va oyendo más acerca de todo esto. Nos dice el mandatario, dijo además que ha sido informado sobre la posible presencia de células durmientes iraníes dentro de Estados Unidos, aunque no ofreció detalles adicionales, y subrayó que la información está siendo evaluada por las autoridades. Pues esta es la situación, una situación que no por anunciada, pues, en fin, no ha dejado de acontecer. Desde luego, pues, nos vienen tiempos peligrosos por delante. Y para rematar, pues, la situación, vemos las declaraciones de este rabino, un rabino, pues, evidentemente radical, que decía lo siguiente: «Nuestro Mesías solo aparecerá cuando Europa y el cristianismo estén totalmente destruidos. ¿Es entonces una buena noticia que el Islam invada Europa? Es una noticia excelente. El Islam es la escoba de Israel». Bueno, pues vaya declaraciones, se ha quedado descansado también. Bueno, desde luego haría bien también en estudiar a fondo las profecías, pero de una forma correcta, de una forma, pues, en fin, combinando también lo que es el Nuevo Testamento, que ellos se lo saltan totalmente, en donde esas declaraciones de Jesucristo, de los apóstoles, en fin, de todas esas personas que dejaron pues todo ese testimonio de lo que fueron esos años, pues le ayudaría seguramente a este rabino pues a cuadrar mejor las cosas, a cuadrar las profecías, a saber que su Mesías ya vino
que fue crucificado por ellos en el año 31 y que falta muy poco para que venga por segunda vez en el otoño del 2031. De hecho, van a haber judíos, se sabe por profecía también, que antes de que venga Jesucristo van a aceptar el mensaje, van a entenderlo, lo van a propagar por todo el mundo y con su gran conocimiento que tienen, pues van a ser una herramienta clave para que finalmente acabe de llegar a la totalidad de las personas de este mundo. Bueno, todo esto pues lo iremos viendo estos años que nos vienen por delante. Vayamos ahora pues a ver más noticias acerca pues también de Siria, ¿no? Ya sabéis que hay profecías acerca de Siria. Esta semana os traemos esta noticia. El activista George sabe sobre la posible reconstrucción de Siria. Somos peones de ajedrez en manos de las grandes potencias. Bueno, pues tiene toda la razón. 15 años después del inicio del conflicto, la pobreza afecta a más del 80% de la población de Siria y ciudades como Alepo aún luchan por recuperarse. Bueno, pues aquí tenéis a este fundador de la organización humanitaria, que además pertenece a esta organización católica, los Maristas Azules. Bueno, desde luego, entre las filas católicas hay gente que es buena, que es perfectamente buena, que está persiguiendo el bien y que tantas veces pues, su máxima intención es hacer el bien al prójimo. Bueno, todas estas personas van a tener también que escuchar el mensaje verdadero antes de que llegue el fin para que puedan también tomar partido hacia la verdad tal cual es en la Biblia o bien la verdad tal como la explica el Papa, que no siempre es igual. En fin, todo esto también es una decisión que todas estas personas deberán de tomar antes de que llegue el momento. Nos decía este activista, más de una década después del inicio de la guerra civil en Siria, el conflicto sigue figurando entre las mayores catástrofes humanitarias del siglo XXI. Desde el estallido de las protestas en 2011 y su rápida deriva hacia un enfrentamiento armado, el país ha sufrido una devastación humana y material de enorme magnitud. Bueno, pues aquí os dejo la profecía que salía en Isaías, en donde ya se hablaba de esta antigua situación, ¿no?, profetizada desde tan antiguo, que se está viendo hoy en día, como Damasco sería un montón de ruinas. Esto todavía no ha llegado, pero va a llegar muy pronto, por desgracia. Veamos también esta noticia acerca de Turquía, otro país que está siempre en el ojo del huracán. La OTAN intercepta un tercer misil iraní en Turquía, muy cerca de la base aérea donde hay un contingente español. La Alianza Atlántica desplegó esta semana un segundo sistema de defensa aérea Patriot en territorio turco. Bueno, pues luego veremos algo acerca de Turquía también al final de esta conferencia, muy interesante, que es lo que ha dado título pues, a la conferencia en sí. Entenderemos el título en la última noticia. Y bueno, pues la situación en Medio Oriente, por tanto, está absolutamente revuelta. Solo faltaba pues este conflicto que pues se ha disparado también últimamente entre Afganistán y Pakistán. Y vayamos a leer dos noticias que os traemos en relación a esto. Bueno, evidentemente hay alguien que le interesa que el mundo islámico esté revuelto, ¿no? Y desde luego pues este es Israel y también pues Estados Unidos. Vayamos a ver la noticia que os traemos. Pakistán bombardea Kabul y ataca depósitos de combustible en Afganistán. Combatientes talibanes miran hacia arriba mientras vigilan una camioneta armada en el lado afgano del cruce de Ghulam Khan con Pakistán, en la provincia de Khost, Afganistán, el viernes 27 de febrero de 2026. Bueno, pues el conflicto sigue adelante, cada vez más crudo. Hoy mismo pues, ha acontecido esto. Los talibanes elevan a 400 los muertos por el bombardeo a un hospital de Kabul, del que culpan a Pakistán. Bueno, pues un hospital donde atendían a gente exdrogadicta en su proceso de recuperación, pues Pakistán le ha mandado una serie de misiles, lo han destruido y han matado a 400 pacientes. Bueno, pues todo esto está cobrando una intensidad enorme, ¿no? Bueno, a alguien desde luego le interesa que haya toda esta inestabilidad en estos países. Luego veremos el por qué estos países y no otros son los que están recibiendo pues, estas situaciones tan desagradables, ¿no?, que les impiden el progresar de una forma normal. Y bueno, para rematar la cuestión, pues solo faltaba esto. Un ex alto cargo del Pentágono pide a Trump reconocer a Ceuta y Melilla, ya sabéis que son dos ciudades españolas en el norte de África, rodeadas por el territorio marroquí,
Por tanto, volvamos a leer, un ex alto cargo del Pentágono pide a Trump reconocer a Ceuta y Melilla como territorio marroquí ocupado. Bueno, pues Marruecos, desde que accedió a reconocer al Estado de Israel como un Estado válido y totalmente legítimo entre las naciones, bueno, pues a cambio está recibiendo pues sus prebendas prometidas, que ya le prometieron, y una de ellas pues seguramente va a ser el recuperar estas dos ciudades españolas en litigio desde hace ya siglos, y que ahora pues Marruecos se está alineando perfectamente con Estados Unidos para que pueda finalmente conseguir sus objetivos. En este caso, pues a costa de España y a costa seguramente de conflicto también armado. Estamos viendo cómo realmente la situación de polvorín se va extendiendo por todos lados. Bueno, Estados Unidos y Occidente están yendo contra todo aquel que se oponga al nuevo orden mundial. Están haciendo eso en Medio Oriente, quieren que el papado se instale en el tercer templo de Jerusalén y además pues están trabajando para instaurar ese nuevo orden mundial y están yendo contra todo aquel que se oponga. Vayamos a ver ahora un vídeo donde veremos unas declaraciones de Putin que en su intento de defenderse pues de todo este planteamiento que viene de Occidente, pues ahora ya amenaza con cortar el gas en un momento muy delicado para Europa, en donde están subiendo los precios por el estrangulamiento del estrecho de Hormuz. Vayamos a ver el vídeo. La Unión Europea tiene previsto introducir dentro de un mes, a partir del 25 de abril, restricciones a la compra de gas ruso, incluido el gas licuado, y dentro de un año, en 2027, restricciones aún mayores hasta llegar a la prohibición total. Ahora se están abriendo otros mercados y quizá nos resulte más rentable dejar de suministrar al mercado europeo desde ya mismo. Tampoco hay ningún trasfondo político en esto. Si de todos modos nos van a cerrar el mercado dentro de un mes o dos, ¿no sería mejor dejarlo ahora y entrar en aquellos países que son socios fiables y afianzarnos allí? Bueno, pues si esta amenaza se hace efectiva va a ser un gran problema para Europa también, que se va a añadir a todos los problemas pues, energéticos que nos vienen encima a los que vivimos en el viejo continente. Bueno, pues todo esto lo tenemos a la vuelta de la esquina también. Acerca de China, hemos visto esta noticia esta semana. Taiwán detecta una patrulla de aeronaves y barcos de guerra chinos en torno a la isla. Taiwán detectó este martes una patrulla de aeronaves y buques de guerra chinos en torno a la isla. Unos movimientos que se producen, y atención a esto, que es muy interesante, unos movimientos que se producen después de que la actividad militar de Pekín en la zona se redujera drásticamente en las últimas semanas, informaron fuentes castrenses. Esta patrulla, la primera notificada por Taipei, en lo que va de marzo, se produjo después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara este lunes que planea retrasar aproximadamente un mes el viaje a China, que tenía previsto realizar a finales de marzo para reunirse con su par chino Xi Jinping, debido a la guerra con Irán. Bueno, como China no quiere colaborar en la vigilancia del estrecho de Hormuz, pues Donald Trump, que tiene previsto visitar China, pues los ha amenazado con retrasar, ¿no? Pues la visita un mes. Bueno, pues China, para presionar, pues ha aumentado las patrullas alrededor de la isla de Taiwán. Bueno, como niños, ¿no? Como niños que se van haciendo la puñeta uno al otro, a ver quién aguanta más, a ver quién se sale con la suya. Bueno, las profecías son claras. Finalmente, los que se van a salir con la suya, pues va a ser Estados Unidos, en su brazo militar de ese rey del norte, y también pues el Vaticano, el brazo espiritual del rey del norte también. Bueno, pues realmente estamos viendo pues este juego, ¿no? Un juego que va a traer pues el sufrimiento, ya está trayendo el sufrimiento de la gente que está muriendo por culpa pues de estos planes que al final de todo, el que está por detrás de todo esto pues no es otro que el ángel caído, ¿no? El que está trayendo pues ese último intento de hacerse con la tierra, y que cuando venga Jesucristo por segunda vez pues no encuentre a nadie con fe, no encuentre a nadie guardando la ley, no encuentre a nadie pues estando por las cosas de Dios, del Dios verdadero. Entonces, ante esa situación, pues Satanás pueda reclamar la tierra como suya. Ese es el intento que él quiere hacer, es lo que está intentando hacer. Y para hacer eso, pues digamos, apoya y utiliza pues a sus agentes humanos y a países enteros también. Vayamos a ver ahora pues un vídeo acerca de Corea del Norte, como ellos también están plantando cara a este nuevo orden mundial.
Bueno, imágenes hipnóticas, ¿no? Si no fuera por todo lo que vaticinan, que desde luego pues es muy preocupante, ¿no? Ver cómo todo el mundo se está armando y cada vez con más intenciones de usar todas esas armas que están haciendo acopio. La siguiente noticia pues, es esta. Corea del Norte lanza 10 misiles en Mar del Japón, aumentando las tensiones con Estados Unidos y Seúl. Bueno, pues en esa zona del mundo también las cosas cada vez más tensas. 6 muertos en un ataque estadounidense contra una presunta narcolancha en el Pacífico. Bueno, Estados Unidos sigue pues apretando a todo lo que es Latinoamérica para imponer su nuevo orden mundial y esta semana pues os traemos también noticias en referencia a esto. Ya veis que en Venezuela pues no paran los ataques, en este caso pues de una narcolancha se nos dice, 6 muertos. Ecuador pacta con Estados Unidos la presencia permanente de agentes del FBI en el país. Bueno, pues todo se va tensando. Estados Unidos avisa a un país latinoamericano que no debiera dejar a China manejar sus activos críticos. Pues una vez más Estados Unidos amenazando a Perú de que no puede ser que su puerto principal, ese megapuerto que han construido los chinos, pues esté gestionado solamente por ellos. Ellos, pues Estados Unidos, están apretando a Perú para que se haga con el control de ese gran puerto. Estados Unidos no quiere que por ahí entren mercancías chinas e influencia china inundando pues, el continente. Bueno, ya sabéis que todo esto forma parte de ese proyecto, ¿no? De esa ruta de la seda. También, en referencia a Cuba, Trump dice que tendrá el honor de tomar Cuba y podrá hacer lo que quiera con la isla. Bueno, pues Donald Trump cada vez más chulesco, cada vez pues más autorreplicándose, ¿no? Parece ya una pantomima de sí mismo. Nos dice, las palabras del presidente estadounidense llegaron el mismo día en que la isla sufría un apagón total, según confirmaron sus autoridades, y solo unos días después de que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, admitiera en un inusual mensaje público que su gobierno negocia con Estados Unidos para buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales. Pues hasta aquí esta conferencia hemos visto el repaso de la guerra y ahora vamos a ver, para terminar, una sección en la cual vamos a hablar de esto, ¿no? Cómo pues, se han prometido grandes ganancias económicas a todos aquellos que, como Estados Unidos, Occidente e Israel, trabajen para traer el nuevo orden mundial. Todo esto también es una realidad. No solo se está trabajando por una cuestión espiritual, como hemos dicho muchas veces, también el tema económico tiene muchísima importancia, ¿verdad? Porque todos estos poderes que están moviendo todas estas naciones, todos estos ejércitos, pues se hace también con la zanahoria de las ganancias económicas. En este caso os traemos este proyecto impresionante que se ha planteado en todo el bloque occidental desde ya hace un tiempo. Vamos a leer qué es esto y veremos cómo realmente, configura lo que posiblemente sea también parte del conflicto que veremos al final en esta tierra. Nos dice lo siguiente, el IMEC, un ambicioso proyecto para fomentar el comercio global. Nos dice, en un mundo cada vez más globalizado, los proyectos de conectividad internacional desempeñan un papel crucial en la economía mundial. En la pasada cumbre del G20, los líderes de India, Estados Unidos, Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Arabia Saudí y Emiratos Árabes acordaron el lanzamiento del corredor económico India-Oriente Medio, Europa, una iniciativa multimodal que busca unir el continente indio con Europa a través del Golfo Pérsico. El IMEC representa un avance significativo en las infraestructuras ferroviarias y marítimas, así como también en las digitales y financieras. Este proyecto aborda la necesidad de una ruta comercial más rápida y eficiente. Su principal objetivo es construir una línea de ferrocarril que permita transportar mercancías indias al continente europeo en tan solo 10 días, acortando significativamente los tiempos de entrega y fortaleciendo los lazos comerciales entre estas regiones. Bueno, pues están en ese empeño de construir este IMEC. Aquí os dejo pues, el mapa de por donde tiene que pasar esta ruta comercial, una ruta comercial que empezando en la India tiene que llegar directamente hasta Emiratos Árabes y de Emiratos Árabes pasando por Arabia Saudita y atravesando Jordania e Israel, llegar a Grecia y de Grecia a Europa.
Bueno, pues esto es un proyecto impresionante, faraónico, en donde, de ser realidad, si esto finalmente se hace realidad, pues va a decantar evidentemente la balanza económica de este planeta. Ya sabéis que bueno, pues hay grandes intereses en todas estas guerras también para ir configurando los territorios, para ir alineando las rutas a través de poder comerciar, ¿no? De poder pues transitar estas energías y estas mercancías, ¿no? En fin, el dinero, como siempre, es lo que lo mueve todo. Vemos aquí pues esta imagen de el presidente de la India, aquí pues en ese encuentro que tuvo con el presidente, con el primer ministro o con el dignatario, el rey, ¿no? De Arabia Saudita, con el que pues están manteniendo ese entendimiento, porque de eso depende que esa ruta se pueda construir. Tendrá que pasar por Arabia Saudita, partiendo de la India. Bueno, ¿qué es lo que realmente Arabia Saudita puede aportar? ¿Por qué Arabia Saudita está tan interesada también en participar de esta ruta? Bueno, pues vayamos a ver esto, ¿no? Arabia Saudita se quiere erigir en el máximo productor de hidrógeno verde del planeta. Nos dice el hidrógeno verde, la gran apuesta, es lo más estratégico, nos dice, producido con energía solar en el desierto, transportado hacia Europa, clave para la transición energética europea. Arabia Saudí quiere convertirse en el líder mundial del hidrógeno. ¿Cómo se produce el hidrógeno? Se obtiene a través de un proceso llamado electrólisis del agua. Se separa el agua en hidrógeno y oxígeno. La electricidad que impulsa el proceso proviene solo de fuentes renovables, energía solar, energía eólica, energía hidroeléctrica. Por eso es verde, no emite CO2. Bueno, Arabia Saudita no tiene agua dulce, pero tiene agua de mar, con lo cual pues, puede también, en fin, abordar este tipo de proyectos. El hidrógeno, ¿no? Esta energía que, según todos dicen, va a ser el futuro, bueno, pues es por lo que están todos, ¿no? Por producir hidrógeno, por obtener hidrógeno. Veamos para qué sirve. Nos dice transporte de camiones, barcos o trenes de hidrógeno, producción de acero, fertilizantes, químicos. También se puede almacenar como energía renovable. Esto es también muy interesante, ¿no? Países como Arabia Saudí quieren venderlo a Europa y Asia. Ventaja estratégica: reduce dependencia del petróleo y del gas, compatible con objetivos climáticos y se puede producir donde hay mucho sol o viento y exportar a donde se necesita. Bueno, pues ya estamos viendo que esta ruta, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? Esta IMEC, pues es de un gran interés para todo el bloque occidental, tiene la aprobación de Estados Unidos y todo el bloque occidental, y están trabajando pues, para captar la atención de la India, para que desde ahí, ese país, que ya es el país más habitado del planeta y un gran productor de todo tipo de mercancías, pues todo esto pueda tener una conectividad rápida de solo 10 días con Europa, con Occidente, pasando por Israel. Por eso también aquí vemos al presidente indio en este encuentro que tuvo hace unas semanas con el presidente de Israel. Desde luego, este corredor, esta IMEC, el corredor económico que India propone como alternativa a la ruta de la seda china. Ya sabéis que China también tiene un proyecto similar, pero que evidentemente pasa por otras naciones. Así que este IMEC, este corredor económico de Occidente, pues haría la competencia directamente y quedaría totalmente, o sea, suplantaría totalmente al corredor que pretende hacer China. Con lo cual aquí vemos también un incentivo, ¿no?, de Occidente para acometer esta guerra y de ir presionando cada vez más e ir acorralando cada vez más a China y a Rusia. Nos dice, con la construcción de una ambiciosa red de infraestructuras, India se propone mejorar la conectividad y reducir notablemente los tiempos de transporte hacia los mercados europeos. ¿Qué rol jugarán Israel y las monarquías árabes del Golfo en este nuevo corredor económico? ¿Y cómo podría contribuir a la paz en Medio Oriente? Bueno, es muy posible que cuando se establezca el nuevo orden mundial, pues una Arabia Saudita pacificada y un Israel pacificado, pues entren en componendas para poder acometer este proyecto de esta ruta. Ahora mismo parece difícil con todo el problema que hay alrededor del tercer templo de Jerusalén y la deflagración que va a provocar toda esa situación. Pero bueno, cuando se establezca el nuevo orden mundial, bien puede ser que todo esto sea una realidad.
Bueno, todo esto pues choca directamente con lo que es la ruta de la seda china, ¿no? Nos dice la nueva ruta de la seda, el gran plan estratégico de China. Bueno, fijaros, ¿no? El proyecto chino, hemos visto antes por dónde tenía que pasar la ruta del IMEC, ¿no? La ruta occidental desde la India, y aquí vemos pues la propuesta china, que no tiene nada que ver. La propuesta china pues pasa, y fijémonos en estos países, pasa por China, pasa también por Irán, curiosamente, pasa también por Turquía y pasa también por Rusia. Con lo cual, esta ruta de la seda, curiosamente, pasa por los países que están recibiendo más presión por parte del Rey del Norte. Así que ya vemos que en esta enrevesada situación de los tiempos del fin se está conjugando todo el tema espiritual con también un tema impresionante a nivel económico. Todo esto, pues, evidentemente está trayendo las escenas finales. Dios lo ha permitido de esta manera para que todo esto acontezca. Esto va a acontecer, no hay ninguna duda. Bueno, pues fijémonos en estas naciones, ¿no? China, Irán, Turquía y Rusia. Bueno, curiosamente son los protagonistas de, una vez establecido el nuevo orden mundial, quiere decir que estas naciones que ahora están luchando contra el bloque occidental por reclamar sus derechos de esa ruta de la seda, etcétera, etcétera. Bueno, pues todas estas naciones, China, Irán, Rusia y Turquía, pues se van a doblegar antes de que se establezca el nuevo orden mundial. Pero una vez establecido el nuevo orden mundial, sabemos también por profecía que estas 4 naciones van a participar en las escenas finales contra Occidente, contra el Rey del Norte. Con lo cual, pues vemos aquí, evidentemente, pues esbozado lo que va a ser Gog y Magog, que van a atacar pues Israel, donde va a estar posicionado el Rey del Norte, dirigiendo el nuevo orden mundial. Bueno, pues Gog y Magog está conformado por Rusia, en primer lugar, también por Irán y también por Turquía. Con lo cual vemos cómo todo este nuevo orden mundial se va a formalizar, pero que van a quedar de alguna forma pues, trastabilladas estas naciones que finalmente se van a revelar, pues ya trayendo las últimas escenas seguramente de este mundo, del Armagedón seguro y probablemente también de Gog y Magog. Vemos aquí también pues, el tema de Armagedón, como implica directamente a Turquía, implica también directamente a China. Así que, bueno, pues una vez más hemos podido entrever lo que son las jugadas que se están haciendo en este mundo, cómo al factor espiritual también se le está sumando y se le ha sumado el factor económico para movilizar también a las gentes a cometer estas últimas escenas para que ese Papa se instale en Jerusalén, dé la bienvenida al Anticristo, pero sabemos que todo esto al final se va a volver a complicar, en parte seguramente también por esto que acabamos de explicar, y finalmente pues va a venir Jesús en su segunda venida para poner punto y final a todo esto. Así que nada más, hasta aquí esta conferencia. Como siempre, pues os dejamos las páginas donde tenéis las conferencias para que podáis ir profundizando en todos estos temas, las páginas oficiales. Aquí tenéis pues elgranengañofinal.blogspot.com y también tenéis pues esta página de YouTube donde tenéis las conferencias que se van presentando los sábados. Así que nada más, hasta aquí esta conferencia, daros las gracias como siempre a todos los que colaboráis y emplazaros, si lo queréis, pues el jueves haremos un repaso de lo que son ya las escenas tras bambalinas, del porqué de todo esto y cómo están jugando estos poderes por detrás pues para ir trayendo estas últimas escenas a este mundo. Así que hasta aquí esta conferencia y hasta el jueves si Dios quiere. Que Dios os bendiga. Sábado 21 de marzo a las 17 horas, la sala de conferencias y museo El Gran Engaño presenta El Tercer Templo a punto. En Israel, el Instituto del Templo tiene ya todos los utensilios que servirán para desempeñar sus funciones en las actividades del Tercer Templo de Jerusalén. Todos menos uno. Lo que nunca te contarán en las noticias. Calle Narcís Blanc 11, Girona. Teléfono 678 64 2263.